Buenas. Hace un tiempo me propuse dar clases de bonsai y bueno, hice una publicación en la cual ofrezco mis servicios, tanto presenciales como virtuales, y en un momento me agarra el quickie de meter gente que no conozco en mi casa y bueno, desistí y borré la publicación. Pero en esa semana, 10 días que tuve este anuncio tanto en Instagram como en Facebook, que si no me siguen en esas redes sociales los invito, me encuentro con varios haters y detractores que empiezan a hablar de que nosotros los bonsaístas hacemos sufrir a las plantas y que las amputamos y que por qué no me amputo los pies así quedo chiquito. A esa gente le quiero decir que yo ya soy chiquito, mido 1,69 m, así que no hace falta. Bienvenidos a Corvaux Bonsai. Hola a todos, bienvenidos a Corvaux Bonsai. Hoy vamos a dar, en esta serie que se llama Introducción al Bonsai, poda y pinza. Bien, básicamente vamos a desterrar de la cabeza de todas las personas que vienen a este video el concepto de que el árbol sufre cuando uno lo poda, lo corta, lo pinza, lo poda. Vamos a poner un árbol rojo, pero vamos a hacerle ramas lineales, ¿no? Porque no tengo muchas ganas de ponerme a hacer un árbol. Bien, supongamos que eso es un árbol horrible. Bueno, cuestión, existe un equilibrio, porque ustedes fíjense que habitualmente nosotros vamos, vamos a hablar de muchos conceptos, ¿no es cierto? Así que traten de prestar atención, pero que no se haga muy aburrido el video. Existe un equilibrio entre la generación de ramas y la pérdida de ramas en un árbol. La generación de ramas proviene únicamente del crecimiento, o sea, yema apical empieza a generar entrenudos y hojas, y a veces las yemas laterales generan ramas y esas mismas también están conformadas por entrenudos y hojas y nuevas yemas laterales que en su crecimiento van generando volumen de verde. Esa sería la cuestión en la cual el árbol suma volumen. Pero también hay una fuerza destructora, por decirlo de alguna manera, que hace perder estas ramas, ¿no es cierto? ¿Qué son? El viento, cuando quiebra alguna rama, sobre todo ramas gruesas, los mismos animales que a veces arrancan ramas para alimentarse o arrancan ramas para hacer sus nidos, rayos a veces que quiebran y queman grandes proporciones de tronco con respecto a lo que es el árbol en sí, cuando cae piedra, cuando cae, no sé, un árbol arriba del otro, o sea, hay un equilibrio. O mismo cuando una planta está atacada por un hongo, hay veces que hay un hongo que ataca una parte del tronco y se seca medio árbol, ¿sí? O qué sé yo, una piedra en un acantilado que caiga y corte la mitad de la planta. Entonces siempre hay un equilibrio y hay destrucción y generación de nuevo tejido, y en eso está la vida del árbol, en la generación de nuevo tejido que va reemplazando los tejidos viejos y las ramas rotas y desaparecidas. Por eso es que los árboles van creciendo hasta que llegan a un punto que no crecen más. Ese punto que no crecen más es porque tanto la generación como la destrucción de tejidos está en equilibrio, ¿sí? Un árbol puede crecer indefinidamente, pero siempre va a llegar un momento en el cual el peso de sus tejidos son mayores a la resistencia que esos mismos tejidos tienen y terminan por quebrarse, romperse y bueno, la planta vuelve a empezar. Ese es el estímulo que tiene la planta para seguir creciendo. Si la planta no tiene estímulo para seguir creciendo, muere, ¿sí? Por lo tanto, el hecho de perder tejido consiste y se
erige como un estímulo a la planta para crecer. Porque si no, no existirían herbívoros, ¿sí? Entonces, la planta evoluciona a la par de los herbívoros, a la par del medio ambiente, y está acostumbrada, incluso condicionada a la pérdida de tejidos, y esto constituye en un estímulo para que se genere tejido, ¿sí? Para que crezca y para que se desarrolle. Incluso, nosotros supongamos que tenemos... Llegaste hasta acá, así que vas a tener que hacer un par de cosas. Primero, si te gustó el video, le das me gusta. Si te sirve, lo compartís en redes sociales con tus amigos y todo esto. Deja en tu comentario tu sugerencia, que yo las leo para este o próximos videos. Y después suscríbete. O sea, toda esta información gratis, mínimo, suscríbete. Y otra cosa más, si te interesa comprar herramientas del exterior, les dejo un link abajo con un descuento. Si se registran en tienda mía con ese link. Y bueno, les dejo seguir disfrutando el video. Y bueno, no se olviden de compartir. Compartan, que el conocimiento está para distribuirse. Nos vemos, sigan con el video. Una rama, ¿no? Y una rama, la yema activa es la apical, ¿no es cierto? Y siempre tiene algunas yemas laterales que están dormidas. Generalmente, en el general de las especies, excepto las palmeras, que solamente crece la yema apical y no tiene yemas laterales activas, cuando nosotros cortamos una yema apical, generalmente se despiertan dos o más laterales. Entonces, en lugar de tener una sola yema creciendo, tenemos dos, ¿sí? Entonces, esto significa que tenemos dos puntos de crecimiento. Esto es sumamente beneficioso para la planta. Esto incluso se puede ver, bueno, yo lo pude ver en el palo amarillo. Múltiples videos de palo amarillo en mi canal. Mírenlo, que son interesantes. El palo amarillo yo lo recolecté, lo planté en una maceta, ¿no es cierto?, grande, y lo dejé crecer a libre albedrío. La dejé crecer, llegó a una altura y se clavó ahí. Y no volvió a crecer, no generó flores, quedó ahí, creo que algunos pimpollos, pero quedó clavado ahí. ¿Sí? No volvió, no siguió creciendo, incluso fueron quebrando ramitas con los vientos, alguna ráfaga. Cuando yo lo empiezo a podar, empezó a brotar pero por todos lados, múltiples cantidades de yemas que se activan y empieza a crecer mucho más frondoso, ¿sí? Ese tipo de crecimiento le da mayor vigor a la planta, porque obviamente que una planta va a tener más vigor cuando tenga más yemas activas. Entonces, el concepto de poda es un mecanismo de la naturaleza a la cual la planta ya está acostumbrada e incluso necesita. Como uno va a poner la planta en una maceta, va a tener que tener un tamaño más pequeño, entonces se circunscribe y se aumenta este estímulo destructor para que la planta se mantenga sana y vigorosa, pero con un tamaño más pequeño. La planta no sufre, ¿sí? No, la planta está determinado biológicamente para responder con crecimiento a la poda. Entonces uno ya empieza a decir, bueno, pero la planta sufre. El sufrimiento es, según la Real Academia Española, el padecimiento de dolor. Y para padecer dolor se necesita tener un sistema nervioso, ¿sí? Neuronas, neuroglia, podemos hablar, si quieren, de sistema nervioso y de dolor, largo entendido, porque tengo un posgrado de dolor. Pero bueno, eso lo podemos hacer en otro canal. Tengo mi Instagram de médico, así que si quieren me buscan, ahí estoy, Dr. Emanuel Corva. Pero al margen de eso, el dolor es una sensación que viene ligado a un sistema nervioso que las plantas no poseen. Obvio que las plantas reaccionan, porque las plantas reaccionan a toda clase de estímulos, pero incluso el estímulo que más estrés genera en una planta es la deshidratación. Entonces uno daña más a una planta cuando la riega de más y la pudre, porque muere por desecación o deshidratación, o cuando no la riega.
Entonces, si uno quiere hacer sufrir, entre comillas, una planta, porque en realidad la planta no sufre, porque no siente dolor, porque no tiene sistema nervioso, el peor mal que se le puede hacer es dejarlas secar o dejarlas podrir. La poda es un fenómeno natural que se da en la naturaleza y que es necesario cuando uno tiene una planta en una maceta. Y acá vamos a otra cuestión que surgió de un comentario que yo escuché, que yo leí en uno de mis videos de uno de mis suscriptores, al cual le mando un saludo. No me acuerdo cómo se llama, pero le mando saludos. Me hablaba de un video que subí de pitangas, y si era necesario, él no estaba interesado en hacer bonsai, pero si era necesario cortar la raíz pivotante. Bueno, más allá de lo que vos quieras hacer, si bonsai o no, el bonsai es una expresión artística, entonces tiene mucho que ver sobre el diseño de las ramas y cuestiones que a veces uno se llena la boca de palabras y después termina haciendo lo que puede, y hay mucha gente que hace más de lo que dice, y esos son los verdaderos artistas para mí, que hablan con obras. Entonces, pero más allá de la expresión artística del bonsai, el hecho de tener un árbol en una maceta lleva consigo inherentemente los trabajos de poda y pinzado. ¿Por qué? Porque el sobrecrecimiento de un árbol en un lugar circunscripto, relativamente pequeño, va a llevar a que el árbol pierda salud y tenga una disminución de lo que es su vida. Entonces, si bien vos estás viendo este video y no te interesa bonsai, pero sí te interesa tener árboles en maceta, es necesario podarlo, y es necesario pinzarlo, y es necesario hacer trasplantes, ¿sí? Y cortarle las raíces en el momento que sea adecuado. Lo vamos a estar dando a lo largo de la serie, no se apuren, vamos parte por parte. Pero ¿en qué ¿por qué es esto? Porque el espacio, el tamaño tiene que estar acorde tanto de la parte aérea como de la parte subterránea de la planta, y la parte subterránea está circunscrita a una maceta, entonces la parte aérea tiene que estar circunscrita a un tamaño similar al de la maceta, y en la maceta la raíz, recuerden, empieza a hacer ese rollo abajo, empieza a perder capacidad de absorber nutrientes, y hay veces que es demasiado tarde luego para hacer una poda. Entonces regularmente hay que tener un mantenimiento de lo que es tanto de la parte aérea como de la parte subterránea. Pero hoy en día vamos a hablar en este video de lo que es poda y pinzado. Hay un video también sobre las diferencias, pero para hacerlo básicamente resumido y que el video no se vaya a hacer muy largo, porque ya demasiado tuvieron con el video de sustrato, que fue larguísimo, y el video de fertilización, que si bien fue corto, los pasa a un video que dura casi una hora. Hoy es como que vamos a descansar un poquito. La poda habla de la formación del árbol. Nosotros, si partimos de un plantín, a veces tiene solo una yema, entonces todo lo que lleva a que ese plantín llegue a una forma en la cual se parezca a un árbol adulto, se denomina poda, ¿sí? O sea, para que el árbol, para ese plantín llegue a esta forma, uno le cortó acá, empieza a activar ramas laterales, corta esas laterales, empieza a armar una estructura secundaria en el cual deja de ser una rama lineal para agarrar una dimensión en dos dimensiones, o sea, en largo y en ancho, y luego con las ramas terciarias y cuaternarias y la ramificación fina empieza a agarrar volumen y tridimensionalidad, ¿sí? Uno cuando ya tiene una rama tridimensional en la forma de lo que uno quiera, eso uno lo va guiando dependiendo del objetivo. Uno siempre tiene que trabajar con un objetivo: qué árbol quiero y qué árbol puedo hacer con el material que tengo. Es como una interrelación entre el bonsaísta y el árbol, entre el deseo del bonsaísta y lo que el árbol está adaptado como esté adaptado a responder, y en esa conjunción sale el bonsai que sale, ¿sí? Por eso hay que conocer también la especie. Eso lleva tiempo, es cuestión que se hace con la práctica. Entonces, una vez que nosotros tenemos el árbol de la forma que uno quiere, se realiza el pinzado. El pinzado es como la poda de mantenimiento. Hay múltiples videos en mi canal en el cual yo hago podas en diferentes épocas del año, y básicamente consiste en esto, ¿sí? Si yo tengo una rama, ¿no es
cierto? Con la yema terminal, una hoja y otra hoja, ponele que es una hoja de puesta, este es el entrenudo, ¿sí? Sigue creciendo y va sumando entrenudos. El pinzado consiste en, si bien el crecimiento es de 1, 2, 3, 4, 5 entrenudos, generalmente se lo reduce a 2 o 3, ¿sí? De manera de que el árbol tenga un crecimiento y pueda seguir brotando desde acá y que vaya ganando volumen de verde. Luego, cuando ya se va de mambo, uno hace una poda literal, ¿sí? Pero la idea es ir dejando que crezca entre 6 y 8 entrenudos y bajarlo a 2, 6 y 8 entrenudos y bajarlo a 2. Generalmente, ¿sí? Después cada especie tiene su cuestión puntual. Por ejemplo, el que es así es el ombú. El ombú uno deja tirar 6 8, baja 2, 6 8, baja 2. Qué sé yo, por ejemplo, el palo amarillo yo lo bajo a 1, porque los primeros entrenudos son muy largos, entonces yo aprovecho para armar una copa de gran tamaño con incluso entrenudo de por medio, porque no quiero que nazcan ramas dentro de ese nivel de ramificación. Luego, a medida que va avanzando la poda, el entrenudo se va cortando, incluso se va cortando con la fertilización. Y cuando ya agarro un volumen muy grande la planta o la masa de verde, la nube, la rama, puedo llegar a cortar un poco más abajo, pero por lo general una vez al año, ¿sí? De manera que el árbol siga creciendo. Luego, una vez al año, o cada 2 años, cada 3 años, dependiendo del vigor de la planta, uno va reduciendo el tamaño y lo deja brotar de vuelta. Es importante el pinzado hacerlo de una planta vigorosa, porque si la planta viene, por ejemplo, como hizo este año, un verano que quemó todo, hubo muchas plantas de hojas caducas que se frenaron un montón, y recién ahora que hace menos calor, que pueden verlo porque no estoy tan transpirado, en los videos anteriores, que uno encima del riego me comenta ¿por qué toma tanto agua? No sabe el calor que hace acá abajo, que si quieren ver, ven que el techo es de chapa, así que imagínense el calor que hacía acá adentro mientras yo grababa los primeros videos. Bueno, al margen de eso, ustedes van a ir viendo que el árbol va creciendo, se va llenando de verde. En determinado momento, si está vigoroso, le hacen una poda de estabilización, de formación, y luego van a ir pinzando a medida que van creciendo, pero dejan giros largos, 6 8 entrenudos, bajan a 2, 6 8 nudos, bajan a 2, 6 8 entrenudos, bajan a 2, y después en otoño se baja todo a el nivel que uno desea. En otoño, ¿por qué es en otoño? Bien, tiene que ver con esto. Bien, el año pasado hice múltiples videos de podas de otoño. En el otoño, en la primera parte del otoño, hay una parte, en la primera parte el árbol crece, es como una segunda de primavera, pero en la segunda parte, de cuando ya empieza a hacer más frío, el crecimiento del árbol se va ralentizando para llegar a nulo casi en el invierno profundo. Por lo tanto, a mediados de otoño, a fines de otoño, lo que hace la planta es almacenar nutrientes en las yemas laterales para poder realizar la brotación, laterales y terminales, ¿no? Para realizar la brotación de primavera. Entonces, si nosotros nos encontramos, bueno, supongamos que este es el árbol, ¿no es cierto? Con tiros largos, ¿no es cierto?, que salen del esquema del árbol, ¿no es cierto?, con tiros largos bastante horribles, ¿no es cierto? Entonces el árbol, cuando se frene, va a juntar y va a almacenar nutrientes en los extremos de estos tiros largos, ¿no es cierto? Siempre tengan en cuenta que nuestro objetivo de árbol es este, ¿no es cierto? El árbol que nosotros queremos se circunscribe en este círculo. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es, en el momento que el árbol deja de crecer pero todavía tiene sus hojas, cortar todas las ramas a la altura de que nosotros queremos que brote el año siguiente. Eso se hace a finales de otoño, quizás principios
de invierno, eso lo tiene que ir viendo según la temperatura que haga en su lugar de residencia. Generalmente las caducas hacen este proceso un poquito más temprano, las nativas y las perennes a veces llegan a tener una brotación un poco más tarde. La idea es que ustedes al hacer esta poda el árbol no vuelva a brotar, entonces va a acumular esas sustancias en la última yema que tengan en esa rama. De esta manera nosotros lo que nos favorece es la brotación rápida, frondosa y tupida en primavera. ¿Por qué? Porque si lo hacemos en invierno, nosotros estamos cortando esos nutrientes que guardó en las yemas distales, lo vamos a perder cuando lo podemos en invierno, ¿sí? La idea es que todo lo que absorbe en la segunda mitad del invierno y en la segunda mitad del otoño y el invierno quede en la yema esta, ¿sí? Por eso hacemos la poda del otoño. Y luego pinzado. Pero recuerden, esto se hace cuando uno ya tiene el árbol más o menos formado con una ramificación de segundo o tercer orden, ¿sí? Recordemos, rama primaria, no primera rama primaria. La rama que sale de la primaria es la rama secundaria, ¿cierto? Y las ramas terciarias son las que salen de las secundarias. Esto sería más o menos visto desde arriba, ¿sí? Más o menos cuando tenemos o incluso cuaternarias, vamos a ver bien lo que es la formación de una rama. Hay incluso video en mi canal, búsquenlo. Entonces a partir de ahí hacemos pinzado. No pinzamos un árbol que está en formación y no tiene definidas cuáles van a ser sus ramas. Así que bueno, un video que iba a ser corto ya se me fue bastante largo. Espero que se haya entendido. Dejen en los comentarios sus opiniones, dudas y sugerencias. Le dan a like si les gustó, lo comparten si les sirvió. Esto es más o menos poda pinzado. Poda, formación. Pinzado, mantenimiento. Y la poda de otoño, que es como un pinzado más un pinzado que vuelve a la forma que nosotros queremos, conceptual, digamos, del árbol inicial que nosotros tenemos en la mente, que favorece a que luego brote en primavera desde ese sector y brote más vigoroso. Y nos permite que no perdamos esos nutrientes si es que no lo podamos. ¿Por qué? Porque si lo podamos en invierno, una vez que ya no acumula más nutrientes, vamos a perder lo que está acumulado acá. Si lo hacíamos antes, queda acumulado ahí. ¿Sí? ¿Se entiende? Si no se entiende, escriban abajo. Nos vemos en un próximo video. Saludos.